Yo acá tengo el chat por si alguno tiene o necesita escribir, yo lo tengo el chat para ver, así que sí, pueden ir escribiendo. Bueno, entonces vamos a iniciar la revisión del trabajo práctico evaluatorio de la unidad 12 de Reino y Fundi. La primera pregunta hacía referencia sobre los hongos que producían enfermedades en nuestro cuerpo. Entonces dice, los hongos producen en los humanos algunas de las siguientes enfermedades, excepto, ¿sí? Acá la palabra clave era excepto. Pie de atleta sí generan los hongos, ergotismo también lo generan los hongos, las tiñas también. La E, que era la opción de odontología, cáncer por aflatoxina también los produce, y la incorrecta era la escarlatina, que la escarlatina es producida por una bacteria. ¿Alguien tuvo duda con esa? ¿O pudo descartar algunas y estaba como en duda con dos opciones? Sí, profe, yo había en eso, si no me equivoco, creo que estaba entre la B y la D, no sabía B cuál de las y dos era. D. Ajá, me confundieron, pero por descarte lo hice. Bien, sí, es que es así, digamos, es ir algunas porque sabemos y otras por descarte, porque conocemos el resto, pero podemos no conocer esas. Sí, pero las tiñas fue lo último, una de las últimas que vimos en hongos, que eran las que generaban justamente algunas tinciones en el cuerpo. O las ampollas que se generaban tenían color. Pero ustedes también justo ayer rindieron todo lo que era monera, entonces puede ser que se les haya mezclado porque hace muy poquito tiempo rindieron los dos. Entonces, como en bacterias tenían tantas enfermedades, puede ser que hayan tenido algunas, que se las hayan confundido o mezclado. Vamos con la pregunta 2. Dice, con respecto al reino fungi, todo es correcto, excepto. Si acá de vuelta aparece la palabrita excepto, es decir, tenemos que buscar la opción incorrecta. Entonces, la B que dice, incluye las levaduras, eso es correcto. La mayoría tiene un cuerpo fúngico de apariencia filamentosa, ¿sí? Eso también sería correcto. ¿Se acuerdan que vimos como un corte transversal del hongo donde teníamos la hifa en el interior? Y aparte dice la mayoría, no eran todos. Son heterótrofos, esos sí eran todos, y dentro de los heterótrofos podían tener distintos momentos de vida, ¿sí? Saprobios cuando se alimentan de organismos ya muertos, parásitos cuando están invadiendo un organismo vivo, y simbiontes cuando trabajaban en conjunto con otro organismo, por ejemplo los líquenes. Y en odontología se agregaba, no son fotosintéticos, eso es verdadero porque no hacen fotosíntesis. Entonces, lo que era incorrecto era que todos son pluricelulares, ¿sí? ¿Qué ejemplos de hongos unicelulares vimos? Las levaduras. Las levaduras, perfecto, ¿sí? Entonces, por eso el A sería incorrecta. ¿Alguna duda con esta pregunta? Sí, profe, yo. Sí, te escucho. En la D yo la marqué porque en el material que nosotros teníamos decía saprófagos. Entonces pensé que lo habían puesto como para confundirme. Claro, profe, eso le iba a preguntar, porque decía, creo en el PowerPoint decía son heterótrofos y saprófagos, creo que decía, si no me equivoco. Sí. Saprófagos, algo así. O saprófagos sería lo mismo que decir saprobios, ¿sí? Son sinónimos. Como parásitos o parasitarios, ¿sí? Serían sinónimos. Lo que creo que decían, lo que usted hace en referencia, creo que eran heterótrofos absortivos, que absorbían por absorción. No sé si a eso se refieren. No, profe, es que en el material de nosotros decía saprófagos en vez de saprobios. Entonces yo pensé que lo habían puesto, pusieron una palabra parecida para confundirnos, entonces... Bien, perfecto. Bueno, no, entonces en ese caso sería lo mismo. ¿Sí? Una habla de la acción y otro del organismo.
pero saprófitos sería lo mismo que saprobios. ¿Sí? ¿Queda claro ahora o queda media? Sí, ahora sí, profe, gracias. De nada. Profe, yo tengo una duda. Cuando dice que son todos pluricelulares, o sea, dice que, o sea, abarca a todos, no hace excepciones, ¿verdad? Si no tiene que Claro, decir. exacto. Si dice son todos, es que abarca en su totalidad. Cuando hay excepciones, podrían poner, por ejemplo, como la C. La mayoría tiene, ¿sí? O la mayoría son pluricelulares sería. Porque acá en la C, donde dice la mayoría tiene un cuerpo fúngico, está dejando afuera, ¿sí?, las excepciones como las levaduras que no tienen un cuerpo, porque como son unicelulares, no forman tejidos. Claro, sí, sí, porque me resulta raro. Porque, o sea, son la mayoría, pero hay excepciones, digamos. Por eso Claro. no me confundí. O sea, no me confundí, sino que al relacionarlo me mareaba bastante. Sí. Bien. Entonces, cuando dicen son todos o son heterótrofos, por ejemplo, es que está incluyendo a todos. Para dejar como algún lugarcito para excepciones, sería la mayoría o casi todos, ¿sí? Creo que esas serían las palabras, en este momento no se me viene otra palabra que pueda tener donde hay excepciones. Pero si dice son o son todos, es que hace referencia a todos. No deja como un gris, digamos, sino o negro o blanco. Pero cuando habla la mayoría, algunos, casi todos, hace referencia a que hay otro grupo. ¿Sí? ¿Seguimos? Sí, profe, ahora sí. Perfecto. La pregunta 3 dice, ¿cuál de las siguientes características es común al reino fungi y al plantae, ¿sí?, que se encuentra en ambos? Entonces, poseer plástidos, no los vamos a encontrar en ambos. Fotosíntesis, sí, en el reino plantae, no en el reino fungi. Autótrofos, solo en el reino plantae, porque en el fungi dijimos que eran heterótrofos. En odonto se les agregaba esta opción que decía, poseen pared de celulosa, solamente plantae. ¿Se acuerdan qué pared tenían los hongos? La quitina. Muy bien, perfecto. Y entonces la opción que era de ambos, o sea, que tenían en común ambos, es que, que pueden tener una reproducción sexual y asexual. Sí, eso era una característica de ambos. ¿Dudas con este? No, profe. No, profe. Seguimos entonces. 4. Acá nos pide, marque lo incorrecto con respecto a las características de las plantas. Entonces hay que buscar lo que no es correcto, ¿sí? Incorrecto. Un alto porcentaje de medicinas deriva de las plantas, eso es correcto. Son organismos multicelulares exclusivamente, también era otra de las características. La D, para producir oxígeno es necesario captar energía solar, eso también es correcto, porque a través del proceso de la fotosíntesis se libera el oxígeno, y para que ocurra la fotosíntesis necesito la energía solar. Y en odontología se agregan las semillas, sirven para clasificarlas. Nosotros ayer vimos que las semillas, las flores y los vasos de conducción eran 3 características que se utilizaban para clasificarlas, y lo que sería incorrecta era la C, que dice poseen crecimiento limitado durante su vida. En realidad las plantas tenían crecimiento ilimitado durante toda su vida. ¿Alguna consulta con esta? No, profe. Seguimos entonces. La 5. Sí, acá ya tenemos las palabras en las preguntas. Todos los hongos son heterótrofos. Sí, acá ya no estás diciendo que todos. Entonces tengo que pensar en el reino fungi en general, no tengo que pensar, tengo que tener en cuenta las excepciones. Entonces, ¿todos los hongos son heterótrofos? No, es incorrecto. No, solo los parásitos, también es incorrecto. Sí, ¿sí? En este caso, todos los hongos son heterótrofos.
No hay ninguno que no sea heterótrofo. Entonces, la opción D y la E me habla como de excepciones. Son todos menos los que son parásitos. Eso es incorrecto porque los parásitos también son heterótrofos. Y en odontología dice sí, menos, sí sería una excepción, los que viven en simbiosis. Eso también es falso porque aunque los que viven en simbiosis también son heterótrofos. Entonces, la respuesta correcta era solo sí, porque todos son heterótrofos. Si hubiera algunas excepciones, quizás la D o la E podría ser correcta. ¿Con esta tuvieron dificultad? ¿No? ¿Seguimos? Sí, profe. Bien, la pregunta 6. Señale la asociación incorrecta. A de vuelta nos pide lo incorrecto. Entonces, Aspergillus ascomiceto, eso era correcto. Claviceps purpurea, ergotismo. Saccharomyces cerevisiae, levadura, que es la levadura del pan. El champiñón como comestible. Y la que estaba incorrecta eran las comelinas y trufas como hongos venenosos. ¿Se acuerdan qué eran o en qué clasificación podían entrar las camelinas y trufas? En comestibles. En comestibles. En la industria alimentaria. Industria alimentaria, comestible, ¿sí? No son hongos venenosos. Por eso esta era la asociación incorrecta. Esta quedaba fuera de carrera, por así decirlo. ¿Seguimos? ¿Sí? Sí, profe. Esta pregunta 6 era igual que o las que hemos visto en el Reino Monera, donde es memoria. No quedaba otra opción. Acá que está, en algunos pudo haber generado o generó algunas dudas, donde dice la 7. Una célula de un hongo que produce dermatitis, es decir, una infección o inflamación en la piel, difiere de una célula de la piel por la presencia de. ¿Qué quiere decir? Que nos pide esta pregunta. Nos pide que nos imaginemos una situación donde un hongo está infectando un segmento de piel, ¿sí? De piel humana, y que tenemos que ver la diferencia, ¿sí? Entre la célula del hongo y la célula de la piel. Entonces, por eso nos dice, difiere por la presencia de. Es decir, ¿qué tiene el hongo o la célula del hongo que no tiene mi piel? Esa era la lógica de la pregunta. Es decir, si yo tomo una muestra y observo al microscopio, en esa muestra puedo haber tomado células de tejido de la piel y células de los hongos. Entonces, si yo observo al microscopio, ¿cómo puedo diferenciar cuál célula corresponde a mi piel y cuál célula corresponde al hongo? ¿Se entiende la situación de la pregunta? ¿A qué iba la pregunta? ¿Sí? ¿No? No, profe, yo la entiendo más o menos. Más o menos. Entonces, como la pregunta, lo que nos interesa acá en la pregunta es diferenciar la célula del hongo con la célula animal, ¿sí? Somos ambos eucariotas, pero hay diferencias. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, acá en la mano, ¿sí? Una dermatitis, es decir, una inflamación producida por un hongo, y imaginémonos en la vida real, no sé qué hongo es, entonces van a hacer un estudio para saber qué tipo de hongo es para recetarme alguna medicación. Entonces, ¿qué es lo que se haría en la vida real? Se tomaría una muestra del tejido de piel. Cuando yo la observo en el microscopio, voy a ver un conjunto de células. Como he sacado un tejido de mi piel, algunas células van a ser mías, es decir, eucariotas animal, y otras células van a proceder de los hongos. Entonces van a ser de los eucariotas de los hongos. ¿Hasta ahí se entiende eso o tampoco se entiende el ejemplo? No, profe, ahí sí se entiende. ¿Ahí sí? Perfecto. Entonces, yo en el microscopio voy a ver dos clases de células. Digo microscopio como para que nos ubiquemos un poco. Voy a ver dos clases de células. Entonces tengo que descartar cuáles son la de la piel y cuál es la del hongo para yo poder
luego a seguir haciendo otros estudios y determinar qué hongo es. Entonces, vamos a ir de abajo para arriba. La opción E estaba en odontología, ribosomas. Los ribosomas son estructuras que se encuentran en todas las células, ¿sí? Tanto procariotas como eucariotas. Entonces, tanto si la presencia de ribosomas no me va a identificar ni que es del hongo, ni que es de la piel, porque ambas células van a tener ribosomas. Después continuamos con el ADN lineal, que es la opción D. El ADN lineal corresponde a qué tipo de células, procariotas o eucariotas. ¿Se acuerdan? Si alguien lo quiere escribir en el chat, voy leyendo. Eucariota. Eucariotas, perfecto. ¿Nuestra célula es eucariota o procariota? La de la piel. Eucariota. Eucariota. ¿Y la del hongo? También eucariota. También eucariota. Por lo tanto, el ADN lineal va a estar en las dos células. Entonces, no me sirve como clasificación o diferenciación. Luego tenemos el cloroplasto. ¿Sí? El cloroplasto servía para hacer fotosíntesis. ¿La célula eucariota animal tenía cloroplasto? Que sería la de la piel. ¿Nosotros tenemos cloroplasto para hacer fotosíntesis o no? No, profe. No. Bien. Y el hongo tampoco realiza fotosíntesis, por lo tanto tampoco tiene cloroplasto. Entonces la C no me sirve para identificar nada porque no lo voy a encontrar. La B, que habla del núcleo. Las dos células son eucariotas, por lo tanto las dos van a tener núcleo. Entonces no me sirve para diferenciarlas. Y lo que sí servía para diferenciar es la pared celular. ¿Por qué? Porque en el hongo voy a encontrar la presencia de la pared celular. Y en la célula de la piel, como es eucariota animal, no tiene pared celular. Por lo tanto, si veo una célula con pared celular, ya puedo identificar que esa célula pertenece al hongo. Y no a la piel, porque no tenemos pared celular en nuestras células. ¿Se entendió cómo teníamos que ir haciendo el paso por paso y ir descartando? ¿O alguna duda con Sí, profe, ahora sí. Ahora sí, ¿alguna duda con esta? ¿Alguien más le ha quedado ahí la duda revoloteando ahí por la cabeza? ¿O quedó más claro ahora? Entonces, en preguntas como esta es como que hay que releer varias veces la pregunta hasta entender qué es lo que me quiere preguntar. Y una vez que ya entiendo, voy haciendo como comparaciones y voy descartando una característica o la otra característica. Ahí ingresó otro compañero. ¿Continuamos con la 8 o queda alguna duda en esta? ¿Seguimos? Sí, profe, seguimos. Sí, profe. Entonces, la pregunta 8, que era la que varias tenían consultas. Entonces, acá también tenemos una pregunta de comparación, como la 7. Dice 8. Con respecto a las diferencias entre el reino Plantae y el fungi, marque la opción incorrecta. Es decir, a nosotros nos van a dar una serie de diferencias, de las cuales algunas son correctas, y va a haber una que no es correcta. Es decir, que en eso no se difiere. Por ejemplo, en una cosa que no van a diferir va a ser en la presencia de núcleo, porque las dos células son eucariotas, las dos van a tener núcleo. ¿Sí? Entonces ahí yo no voy a ver esa diferencia. Ahora vamos a ir viendo las opciones y vamos a ir descartando si son diferencias o si no son diferencias. Vamos a ir por la A. Las células vegetales tienen pared de celulosa y los hongos tienen pared de quitina. Eso es correcto, ¿sí? Es una diferencia correcta. Ambas tienen pared, pero a su vez las paredes son diferentes. Una de celulosa, una de quitina. No sé si me quieren preguntar puntualmente algo o la explico y después cualquier cosa me preguntan si les queda alguna duda.
o me paran. Si en alguna explicación de alguna sentencia no quedó claro, me paran y lo volvemos a ver. Después la B dice, todas las plantas son pluricelulares y la mayoría de los hongos también, ¿sí? Eso también es correcta, si es una diferencia, porque todas las plantas son pluricelulares y algunos o la mayoría de los hongos también lo son. Pero ahí hay una diferencia porque no todos los hongos son pluricelulares, porque también tenemos a las levaduras u otros hongos que son unicelulares. Entonces la B también sería una diferencia correcta. Vamos a la C. Las plantas y hongos poseen citoesqueleto en su citoplasma, ¿sí? Eso también es correcto. En este caso no es una diferencia, sino que es una característica que comparten, ya que ambos tienen células eucariotas. La opción E, que sería para odontología, dice, existen hongos unicelulares, aunque la mayoría son pluricelular, pero las plantas son todas pluricelulares, ¿sí? Eso también es correcto, que a su vez es muy similar a la opción B. Está expresada de otra manera, pero corresponde a las mismas características. Y lo que era incorrecto era la D, porque dice, las plantas no tienen lisosomas y los hongos sí. Lo que era incorrecta es que las plantas sí tienen lisosomas, ¿sí? Ambas células, o ambos grupos, o reinos, sí tienen lisosomas. No sé cuál era la duda o la confusión que les había generado esta pregunta. Si era la redacción de la pregunta, las opciones. Pueden escribir por el chat si quieren. No sé los casos de los demás, pero en el mío fue un poco de las dos, de la pregunta y las respuestas. Las respuestas, ajá. Bien. ¿Y ahora entendiste, Aus? Sí, ahora sí, profe. Ahora sí. Bien. Perfecto. Ahí su compañera está compartiendo que las opciones eran los que los confundían, pero ahora ya había entendido. Entonces sí, siempre hay que leer, vuelvo a repetirles, tómense su tiempo para leer. Yo sé que obviamente cuando es el examen, aunque uno no quiera, siempre tenemos algo de nervios, pero hay que tratar de tomarnos nuestro tiempo para leer las preguntas, porque a veces si lo leemos muy rápido, podemos como meter la pata por no terminar de leerla correctamente. Entonces a veces necesitamos leerlo varias veces, o otras de las cosas que a veces no hacemos, leemos todo seguido, pero si hay alguna coma o un punto, es como que, bueno, detengámonos, veamos qué dice esa parte, continuemos. Y no sé qué parte puntual o cómo ayudarlos en esta parte para que la pregunta no sea tan difusa, porque van a encontrar preguntas de estos tipos, porque los TPE y los exámenes están realizados con preguntas que han tomado, entonces por eso les ponen este tipo de preguntas o marcar la incorrecta. No sé qué parte puntual o cómo ayudarlos un poco para la lectura de las preguntas y no les genere confusión, pero lo mejor es leer varias veces, o si ven que no están terminando de entender, como también, no me acuerdo quién comentó al iniciar la clase de hoy, que las dejó para el último, las que les generaban confusión, bueno, las dejo para el último. ¿Qué cosas o les puedo llegar a recomendar cuando les tienen estas preguntas de comparación? Antes de leer las opciones, ¿sí? Si me dice, por ejemplo, con respecto a las diferencias entre el reino Plantae y Fungi, antes de empezar a leer las opciones, hago en mi mente un registro de qué es el reino Plantae y qué es el reino Fungi. ¿Sí? Entonces, más o menos, inicialmente ya mi cabeza ya se ubicó en qué plano estoy trabajando, ¿sí? Si puedo, mentalmente empiezo a hacer, como me pide diferencias, empiezo a hacer las conexiones que son diferentes. Y recién ahí leo las opciones. Porque muchas veces nosotros tenemos como la idea general y cuando empiezo a leer las opciones,
me empiezo a entrar en dudas qué es lo que yo sé. Como hay opciones incorrectas, empezamos a entrar en dudas si lo que yo sé está bien o no está bien. Entonces, una de las recomendaciones es, leo la pregunta y antes de leer las respuestas, hago como un pensamiento rápido y me ubico sobre qué tema me están preguntando. Una vez que ya hago ese paneo general, bueno, ahora sí leo las preguntas. ¿Sí? Como una sugerencia para el momento de resolver los exámenes, y si tienen dudas o la redacción no es muy clara, la dejan para el final para no seguir trabándose. ¿Alguna pregunta sobre el TPE o sobre Fungi Plantae? No, profe, de mi parte no. No, Bien. profe, de mi parte también no. Perfecto. Entonces, ahí en el grupo les puse cuándo rinde cada uno de forma presencial la unidad 8, 9 y 10. Sobre esas unidades, ¿alguna consulta que les haya quedado por ahí medio? ¿No? Entonces, un último recordatorio. Si la semana que viene, por X motivos, ¿sí? No van o no pueden asistir a rendir, comuníquense con su tutora, avísenle a su tutora con tiempo para que ella les pueda avisar a los profes de la presencialidad para saber cuántos van a ir a rendir y cuántos no pueden ir a rendir y ver si se les puede facilitar el examen de otra manera. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, porque quizás alguno, doy un ejemplo, no sé cada uno cómo estará, pero quizás alguno está aislado, pero está en su casa, o sea, tiene el tiempo, nada más que no puede desplazarse hacia el instituto, entonces puede resolverlo quizás desde su casa.